Hola, ¿qué tal? Antes de nada y lo primero de todo, muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Muchas gracias. Bueno, este vídeo es sobre el primer tema, al principio de todo, que es cuando se habla de los géneros, que es masculino y femenino, cómo se forman las palabras plurales y lo que son las palabras contable e incontable. Esto corresponde a los dos primeros documentos que os doy, que es Guardia Civil 1 y Guardia Civil 2. Este es el primer documento en el que es sustantivo, género y número, y este es el segundo documento que habla sobre los incontables y explica los incontables. Se empieza por el género, que género es masculino y femenino, que es lo más fácil de todo. Normalmente las palabras en inglés tienen la misma forma para masculino que femenino. Por ejemplo, gato, pues lo mismo una gata que un gato. Siempre es lo mismo. Lo que pasa es que hay algunas palabras que son diferentes en masculino y femenino, totalmente diferentes. Estas son las palabras, no es que sean más importantes, pero que yo veo que se suele repetir mucho en los exámenes. Por ejemplo, chico y chica, tío y tía, sobrino y sobrina, marido y mujer, hermano, hermana, viudo, viuda, rey y reina. Cuidado y especial atención con viudo y viuda, porque es una palabra que suele salir bastante. Las palabras contables son las que se pueden contar, 1, 2, 3, 4, 5 gatos. Entonces esas palabras, como se pueden contar, tienen plural. Para formar el plural, normalmente, por regla general, se añade una S a la palabra, por ejemplo, libros o profesores. Pero también hay otras reglas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si una palabra acaba en S, SS, SH, esos son todos unos sonidos que salen de entre los dientes, son sonidos dentales. Hay que añadirles una ES, como autobuses, besos, arbustos, zorros, brujas o también concursos. Por otra parte, si las palabras acaban en O, en una O se le añade ES, como por ejemplo tomates o patatas. Pero, sin embargo, hay algunas palabras que acaben en vocal y luego una O, que simplemente se le añade una S. Por ejemplo, folios. O también puede ser algunas palabras, no todas, algunas palabras que vienen del latín que se le añade directamente una S. Pianos viene del latín y entonces por eso se le añade una S. Para saber cuando una palabra viene del latín y no, es cuando la palabra es muy parecida al español, entonces viene del latín. Por ejemplo, piano. En el caso de tomates y patatas, las palabras no es que vengan del latín, sino que vienen del español. Entonces, por eso se forma con ES. Cuando la palabra acaba en F o en FE, se quita la F o la FE y hay que añadir VES. Por ejemplo, con lobos o mujeres. Si la palabra acaba en vocal e Y, se le añade una S, como niños o días. Sin embargo, si acaba en consonante y en Y, se le quita la Y y se añade IES, como fiesta, fiestas o camiones. Estas reglas son muy importantes porque todos los verbos, el presente simple de los verbos se va a formar, la tercera persona del singular se forma con estas reglas para todos los verbos. Ahora vamos a ver los plurales irregulares. No es que sean los más importantes, pero sí que es verdad que son los más habituales en un examen. En los ejercicios hay algunos otros pocos más, pero estos son los más habituales en un examen. Es hombre, hombres, mujer, mujer, mujeres, niño, niños, diente, dientes, pie, pies, ratón, ratones, pescado, que es irregular, y persona, personas, o persona, gente. Para mí el más importante es niño, niños, cuidado, fijaros que no tiene ese, y es una persona, dos personas, es irregular, es person and people. No se os olvide que esto es muy importante y suele salir mucho en los exámenes. Ahora vamos a ver unas palabras que siempre están en plural. Es importante que recuerdes que siempre están en plural y no pueden ir en singular porque son así y ya está. Son palabras, por ejemplo, que se refieren a la ropa, que son como dos partes que unidas hacen una cosa entera y es indivisible, como son los pantalones, los vaqueros, pantalones cortos, pantalones de gomas, los leggings, que son las mallas de toda la vida, pijamas, medias. Estos siempre hacen dos partes, hacen un todo
y estas palabras siempre están en plural. También puede ser, por ejemplo, estas que son las gafas, que son como dos partes que hacen un todo, y también las tijeras. Gafas, tijeras, y estos son prismáticos. Hay otras palabras que también van en plural, como son ropa, escaleras y goods. Cuando goods tiene una S quiere decir mercancías. Es importante, mercancías. Ahora pasamos a la segunda parte, que son los incontables. Hasta aquí es todo muy fácil, que es las palabras que se cuentan y cómo se hacen los plurales y los plurales irregulares. Hasta aquí es todo muy fácil. Bueno, este documento corresponde a Guardia Civil 2, que es incontables. ¿Vale? Esta parte de la gramática suele dar muchos problemas a los estudiantes porque es un concepto que no existe en español. Entonces aquí en principio explico lo que son los incontables, luego hablo de los incontables más importantes y son los que suelen salir en el examen, y por último cómo se puede hacer contable o cómo se puede contar alguna palabra incontable. Aquí, como estáis viendo, hay 5 apartados. No quiere decir que los incontables se dividan en 5 grupos, para nada, esto no. Lo que pasa es que yo todo lo divido en 5 para que cuando estés en el examen te resulte mucho más fácil recordar las cosas, que haya 5 conceptos de cada cosa, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepas todo. Si no lo entiendes, lo ideal es que lo entiendas, el concepto de incontable, pero si no lo entiendes, estúdiatelo de memoria, porque 2 o 3 preguntas del examen va a caer de los incontables, eso es con toda seguridad. Es una parte muy importante, ¿vale? ¿Qué palabras son incontables? Pues son incontables toda la bebida y mucha comida. Toda la bebida, todos los líquidos son incontables, como leche, cerveza, café, porque no los puedes cortar. Eso es incontable. Y hay muchísima comida, mucha comida que es incontable. No hay una regla fija para saber cuándo es contable o incontable. Te lo tienes que estudiar. Pero yo tengo un súper truco que además me lo inventé yo. Y es un súper truco. Y es que es contable todas aquellas cosas que en la naturaleza, toda la comida que en la naturaleza están con corteza o con piel. Por ejemplo, una manzana. Tú vas andando por el campo y tú ves una manzana colgada de los árboles y tiene su piel. Entonces la manzana es contable. Tú vas a una granja y ves a un huevo y el huevo tiene la cáscara. En la naturaleza tiene corteza o piel, entonces es contable. Pero tú vas por el campo y no ves un jamón por ahí. Lo que ves son los cerdos, pero no es el jamón. El jamón hay que procesarlo para que tú lo veas. En la naturaleza no existe naturalmente. El hombre tiene que hacerlo. Por eso es incontable. El queso tú vas por el campo y no ves un queso colgado de los árboles, jamás. Entonces el queso es incontable, lo mismo que el pan. Es incontable, son incontables todos los materiales de los que están hechas las cosas, como plástico, madera, hierro, papel, cristal, espuma. Son incontables todos los abstractos. Los abstractos son todos aquellos que no se pueden percibir con los sentidos. Tú sientes, pero no puedes olerlo, chuparlo, oírlo, verlo. No puedes percibirlo con los sentidos. Son, por ejemplo, la paz, el consejo, el amor. Son conceptos abstractos. Y también es incontable muchísimos colectivos. Los colectivos se refieren a palabras que, aun siendo singular, se refieren a un grupo de cosas. Por ejemplo, un rebaño. Un rebaño es en singular, un rebaño. Sin embargo, se refiere a un grupo de vacas. Entonces, eso es lo que se llaman los colectivos. Los colectivos son los que suelen traer muchísimos problemas, porque es un concepto un poco distinto. Voy a ver si me sé explicar bien. Son cuando se refieren colectivos que sean incontables, es cuando se refieren a una totalidad. Son muchas cosas que forman una sola cosa. Y si se cambia una sola de ellas, cambia todo lo demás. Por ejemplo, equipment, que sería algo así como equipación. Si tú vas vestido entero del Real Madrid y tienes las botas del Barça, ya no estás, pues ya no llevas la equipación completa, ya no es la equipación del Real Madrid. Entonces, un solo elemento de toda tu equipación, que han sido los calcetines o las botas, ha cambiado todo el conjunto y por eso este colectivo es incontable. O también luggage, que quiere decir equipaje, o furniture, que también quiere decir mobiliario. Es que se refieren a una totalidad, a un conjunto de cosas, pero si se cambia un solo elemento de ese conjunto, ya es totalmente diferente. En el caso, por ejemplo, de mobiliario se ve muy bien, porque si tú tienes en tu casa un montón de muebles, o por ejemplo en el cuarto de estar y cambias solo la mesa,
el mobiliario ya es diferente. Entonces, este mobiliario es incontable. Lo que sería contable serían las mesas, las sillas, el sofá, todo eso es contable. De la misma manera que en el equipaje lo que es contable son maletas, pero no es contable el equipaje, porque se refieren a conceptos y que son conceptos que forman una idea global. Y por último, que es muy importante, es que todas las palabras incontables siempre van en singular, aunque terminen en una S, da igual, siempre van en singular, como por ejemplo las noticias o la noticia es interesante o las matemáticas es mi materia favorita. Tiene una S, pero siempre va en singular, porque todos los conceptos son incontables y si son incontables, entonces son en singular. Hay unas palabras incontables que se suelen repetir mucho en los exámenes. No quiere decir que sean los más importantes, pero se repiten mucho. Son, por ejemplo, todas estas palabras que son abstractas, como es tiempo atmosférico, dinero, información o consejo. Son palabras abstractas que como son abstractas, son incontables. También materiales, plástico, es muy importante. Tú puedes tener una bolsa de plástico, pero el plástico es incontable. O pan, el queso. También son incontables todos estos colectivos que son raros, como noticias, equipación, los datos de un ordenador, el mobiliario. Y por último hay dos palabras que son incontables que suele salir mucho en el examen, que es viaje y trabajo. Cuando las palabras son parecidas o son iguales, cuando son sustantivo y verbo, normalmente son incontables porque se refieren a la idea del trabajo o a la idea del viaje o a la idea del trabajo. Si quieres una palabra contable, puede ser viaje, que estas son diferentes formas de llamar al viaje, o trabajo, que esta palabra sí que es contable. Ahora, work es incontable. Cuidado con estas palabras. Vamos a ver las palabras que son contables e incontables a la vez. Hay muy pocas palabras, pero depende del contexto pueden ser las dos, contables e incontables. Periódico o papel, como paper, vaso o cristal, es glass, hair, que puede ser un pelo o el pelo de la cabeza. El pelo de la cabeza obviamente es incontable porque no puedes contar todos los pelos de la cabeza. El café, que puede ser un café o el café, el líquido. El café, como es un líquido, normalmente siempre es incontable. Lo que pasa es que de tanto decirlo, tú puedes decir coffee, que es contable, que realmente te está refiriendo a una taza de café. El interés que te da el banco, el tanto por ciento, eso es contable. Pero las ganas o el interés como verbo, tengo interés en hacer algo como verbo, entonces es incontable. Wood puede ser o bosque o madera. Y time puede ser o vez o tiempo. Es importante, ¿vale? Como es el tiempo, es incontable, no se puede contar. Pero las veces sí. Y luego de aquí, en esta última parte, explico cómo se puede hacer contable lo incontable, porque se tiene que contar de alguna manera. Esta parte de aquí es lo más fácil y todo el mundo debería de saberlo. Y esta parte de aquí es un poco más difícil, tampoco es que sea muy complicada, pero es para hacer contable lo incontable, porque claro, si no, no se podría hablar. Y de todas formas, para cualquier incontable, aunque parezca raro, siempre se dice a piece of. A piece of wood, a piece of water, a piece of milk, a piece of, siempre. Pensar que es algo así como un pellizquito de, y así se hace contable todo lo incontable que quieras. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido la primera parte, Guardia Civil 1, en el que hablo de masculino y femenino, cómo se forma el plural, los plurales irregulares y las que siempre van en plural. Y por otra parte está Guardia Civil 2, que son los incontables, cuáles son los incontables más importantes y cómo hacer contable lo incontable. Pues ya está, esto es lo básico, esto es lo más básico de todo lo básico. No sigas adelante si no has entendido algo, vuelve otra vez a repasarlo, vuelve otra vez a oír todo el vídeo y si no, pues me escribes aquí para que yo te lo pueda explicar un poquito mejor. Esto es importante porque 2 o 3 preguntas del examen se basan en estos 16 minutos, así que no sigas adelante si no has entendido. Pues nada, hasta luego.